Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Con Carmen Carbonell, porque don Luis del Pino está hoy en La Coruña, que va a estar presentando su libro en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino a las 8 de la tarde. Se lo recordamos, 7:30, 6:30 en las Islas Canarias. Vamos al repaso del resto de noticias de la mañana que nos trae, en este caso, don Andrés de Francia. Buenos días. Buenos días, doña Carmen. La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado en la última sesión del juicio en su contra en el Tribunal Supremo la existencia de un juicio paralelo. El abogado de Estado, José Ignacio Ocio, ha arrancado de esta forma su informe final para defender a García Ortiz de la presunta revelación cometida contra Alberto González Amador. Por ello, García Ortiz podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros. Ocio ha explicado que a lo largo de las pesquisas se han enfrentado a numerosas dificultades porque este caso ha estado marcado por un contexto mediático excepcional y que ha desbordado el debate jurídico. Pues señores, se lo estamos contando antes, hoy hay dos noticias muy importantes. La primera relacionada con el juicio al fiscal general del Estado, que por así decirlo ha quedado visto para sentencia, así es como se dice oficialmente, ¿no? Visto para sentencia. Y por otro lado, una noticia de la que vamos a hablar a continuación, que también es un fallo judicial y que atañe directamente a Carles Puigdemont. Pero déjenme empezar por el caso del fiscal general del Estado, ese juicio histórico, la primera vez que el fiscal general de España se sienta directamente en el banquillo. Y a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera, que haya acudido togado a todas las sesiones, a esas 6 sesiones en el Tribunal Supremo, demostrando que es, o intentando hacer ver que es un juicio casi a la institución más que a la persona. Y a mí de verdad que eso me parece una auténtica vergüenza por el daño que le ha hecho al Estado de Derecho, cómo ha manchado, de qué manera la Fiscalía General del Estado. Y la segunda cuestión que tiene mucho que ver es cómo es posible que no haya dimitido, ¿no? Que no haya tenido la honradez de abandonar su cargo y que realmente haya querido exhibir, ¿no? ese juicio y exhibir pues esa toga a la hora de plantearse, sentarse en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo, que es algo realmente serio. Así que el futuro del fiscal general queda en manos del Supremo, sin que después de todas esas jornadas nadie haya revelado de dónde salió esa famosa filtración. Ya saben que hay 3 periodistas en concreto de El Diario, si no me equivoco, de la cadena SER y del Plural, que dicen que no fue él, que no fue Álvaro García Ortiz, pero que no han aportado ninguna otra prueba, más allá de su testimonio, y apuntar a que fue una persona en una planta tercera. Hay mucha gente que vive en una planta tercera. Ellos dicen que quizás la Fiscalía de Madrid, que está en una planta tercera. Pero vamos, que podía haber sido, yo que sé, alguien que pasaba por allí y estaba en una planta tercera también. Incluso, ¿por qué no?, otro acusado, ¿no? La propia defensa de Álvaro García Ortiz ha suplicado que revelen quién fue a esos periodistas. La defensa de Álvaro García Ortiz, que saben ustedes que ejerce la abogacía del Estado. Y de hecho han denunciado que este procedimiento está viviendo pues un juicio paralelo, ¿no? Dice que es un contexto mediático excepcional el que rodea el juicio a Álvaro García Ortiz. Y habría que decirle que es que empezó él con eso del contexto mediático. Ya no solo por la filtración, sino por la premura en sacar una nota de prensa, la batalla que empezó el fiscal general del Estado por el famoso relato. Hay que ganar la batalla del relato. ¿Pero qué relato? ¿Qué relato? Hay que contar la verdad. No hay que filtrarla, como dijo esa célebre frase que quedará ya para los anales de la historia. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Mire, la verdad es la que es. No hay que defenderla. La verdad es la que es. Punto. Lo que pasa es que usted está haciendo, como bien ha dicho, la batalla del relato, contando la verdad que a usted le parece. Y para eso tienen que estar los medios de comunicación. Así que tenemos que poner el foco ahí, como les estamos diciendo. Y puestos a hablar de medios de comunicación, no nos olvidemos de lo que dijo el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en el diario El País, cuyo principal titular era que el fiscal general era inocente. O sea que ahora se queja la defensa de que hay un contexto mediático, cuando realmente es el presidente del gobierno el que en el diario El País ha aprovechado la circunstancia para hablar del juicio. El propio Pedro Sánchez dijo que era inocente y más aún
tras lo visto en el juicio. Esto es un textual, lo pueden ustedes ver en esa entrevista que le realizó Jan Martínez Arens, el director del diario El País. Así que el presidente del gobierno se ha erigido casi juez del Tribunal Supremo, diciendo que es inocente, más aún después de lo que ha visto en el juicio. Que no me venga luego la abogacía del Estado, que no me venga luego la defensa a decir que es que los medios de comunicación somos muy malos, que estamos ejerciendo pues casi jueces en este juicio paralelo, el juicio mediático, en la famosa pena de Telediario. Que no, que es que ha sido el presidente del gobierno. El presidente del gobierno y García Ortiz, el fiscal general, que como les digo, pues ha degradado al extremo a la Fiscalía General, al Estado de Derecho, a la justicia española. Que cuando acude con toga, lo hace utilizando una indumentaria de la que les puedo decir que yo creo que no es propia. Que iría disfrazado de fiscal general, pero es que realmente quien está ahí sentado no ejerce esa función, porque en el momento en el que una persona está acusada de tal manera que se sienta en el banquillo, ha perdido toda autoridad para aportar esa indumentaria, y es una vergüenza para los fiscales. Y así lo han dicho, así lo han expresado muchas asociaciones de fiscales, diciendo que es lo nunca visto y que es una vergüenza que hayamos llegado a este punto sin haber visto esa dimisión de Álvaro García Ortiz. Porque cuando todo un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados, te das cuenta de que la democracia está en peligro el Estado de Derecho, está en peligro la justicia. Y no comulguen con eso que nos quiere hacer ver Álvaro García Ortiz, de que es un juicio a la institución, ni de que hay un juicio paralelo en medios de comunicación. Porque si lo hay, en todo caso, lo ha empezado él, Álvaro García Ortiz, con esa nota de prensa express para los medios de comunicación, y han continuado también con Pedro Sánchez en esa entrevista en el diario El País. Pero en fin, este es uno de los grandes puntos de la jornada de hoy, que lógicamente analizaremos posteriormente con nuestros contertulios, con Javier Venegas y con Antonio Muloni. Pero hay otra información que nos llega de tribunales y que nos ha sorprendido a algunos, otros no tanto. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha leído sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Descarta que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea y que choque con la Directiva Europea contra el Terrorismo, pero avisa de que hay aspectos que puedan afectar a la tutela judicial efectiva al dar un plazo de 2 meses para emitir una resolución de su aplicación. Por ello, el abogado general señala que un plazo excesivamente corto y vinculante puede quebrantar la exigencia de independencia judicial. Les decía yo que a algunos habrá sorprendido, a otros no tanto, y es que, por así decirlo, básicamente da luz verde al tema de que vuelva el propio Carles Puigdemont, como les decíamos nosotros en la encuesta, que vuelva a casa por Navidad. Y eso es lo que les estamos preguntando precisamente en la encuesta, si creen que finalmente Carles Puigdemont va a comerse el turrón en España, concretamente en Cataluña, en vez de tomárselo en Waterloo. Lo que dice el abogado general de la Unión Europea es que, bueno, pues no hay incompatibilidad, por así decirlo, en cuanto a los aspectos centrales de la ley de amnistía, y por tanto el gobierno de Pedro Sánchez se felicitaba. Lo cierto es que lo que está diciendo es que ese texto no se opone a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, que eran, por así decirlo, los dos elementos centrales, pero también hay que ver cómo estaba redactada, ¿no?, esa ley de amnistía precisamente para eso, para que se fijaran en estos dos elementos centrales relativos a la malversación y al delito de terrorismo, que sí que habían cuestionado directamente el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. A veces en Europa se ven las cosas de una manera y en España de otras. En el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, habla de que no es una autoamnistía, en tanto en cuanto no formaba directamente parte del gobierno. Pero claro, ¿hasta qué punto los secesionistas han chantajeado al gobierno de España? Piensen ustedes en cómo nos tienen atados por esos votos que son los que mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Es parte del gobierno o no es parte del gobierno? Pues otra vez vamos a trazar esa delgada línea. Dice que no es autoamnistía, es verdad que no era parte del gobierno, pero que estaba intrínsecamente ligado.
Y esto lo hemos dicho una y otra vez, ya no solo hablando de los muchos requisitos que ponen los secesionistas catalanes encima de la mesa para mantener a Pedro Sánchez donde está, en la Moncloa. Y esto digo de los secesionistas catalanes, podemos hablar también de los secesionistas vascos, en fin, porque al final el modus operandi es el mismo. Te mantengo ahí para que me des lo mío. ¿Y qué es lo mío? Pues vamos a poner una lista larga. Luego se llevan las manos a la cabeza porque dicen, no, es que Pedro Sánchez nos ha prometido cosas que no nos puede dar, como por ejemplo el regreso de Carles Puigdemont. Yo les digo, habrá tiempo, ya se las ingeniará, porque es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Hablábamos antes de las mujeres maltratadas y de los contratos de las pulseras. Da igual, cueste lo que cueste. Ya les digo que va adelante con todo. Así que por eso les preguntamos precisamente esto. Si va a volver Carles Puigdemont a nuestro país. Porque este dictamen, lo cierto es que no es vinculante, pero normalmente ha marcado la línea, ¿no? De que en un momento determinado va a seguir después, ¿no? Esa sentencia que está pendiente de emitirse en unos meses, y por eso les decíamos nosotros lo de que se comería el turrón, ¿no? En cualquier caso, hay muchas personas que se felicitan hoy por esta resolución, que ya les digo que no es vinculante, y entre los que se felicitan está el propio gobierno de Pedro Sánchez, que además, gestionando bien los tiempos, por así decirlo, también se ha felicitado por una victoria en relación con una de las votaciones, concretamente una que tuvo lugar ayer respecto a las centrales nucleares, en la que Junts abstuvo y que, bueno, pues, en fin, le permitió tumbar una moción para prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Una cosa que, en mi opinión, habría beneficiado a todos los españoles para tener una energía barata, limpia y verde, porque ahora la energía nuclear es limpia y verde. Pero como son muchos los tejemanejes que se traen entre Junts y el PSOE, aunque nos digan que han roto, hay cosas todavía que cuelgan, ¿no? Hay muchos hilos a la hora de hablar de esa ley, concretamente la que concierne al desmantelamiento de las centrales nucleares. Así que, señores, ¿se tomará el turrón Carles Puigdemont en España? ¿Volverá a casa por Navidad? Eso les estamos preguntando en la encuesta. Si quieren contestar, ya saben que la tienen disponible en YouTube, a través del apartado de publicaciones, a través del chat y también en la red favorita de don Luis del Pino, que es Twitter. La Ertzaintza ha publicado su primer informe que incluye la nacionalidad o procedencia geográfica de los detenidos investigados en el País Vasco. El documento abarca los primeros 9 meses de 2025, de enero a septiembre, y proporciona datos sobre la distribución de infracciones penales según el origen de las personas implicadas. Según el informe, se registraron 3.600 infracciones penales durante el periodo analizado, con un total de 5.230 detenciones y cerca de 23.500 personas investigadas. De los detenidos, un 67% eran extranjeros frente a un 33% de origen español. Y en los delitos de robo con violencia e intimidación, uno de los que genera mayor alarma social, el 77% de los arrestados son extranjeros. Bueno, señores, les traemos esta noticia porque generalmente no se dan datos del origen de los delincuentes. ¿Por qué? Pues porque dice el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska que eso contribuye a la xenofobia, al racismo. Pues el caso es que el País Vasco es el primero que lo ha dado, y qué curioso, el 67% de los detenidos son extranjeros. Se convierte de esta manera la Policía Autonómica Vasca en la primera policía en informar sobre la procedencia de los detenidos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues que tienen las competencias transferidas y el gobierno vasco había dicho que era necesario poner encima de la mesa estos datos. En un primer momento dijo que era para combatir pues las tergiversaciones de aquellas personas que señalan directamente a los extranjeros como delincuentes, hablando de cómo precisamente había pues ciertas personas que los señalaban, y de hecho los llamados colectivos sociales, las asociaciones, que muchas de ellas son de izquierdas, decían que bueno, que esto contribuía a la xenofobia y al racismo. Cuando vemos los datos encima de la mesa, decimos, hombre, pero sí que es verdad. Es verdad. Decisión muy criticada la de la Policía Autonómica Vasca.
Yo, señores, igual que decía antes lo de la verdad en cuanto al fiscal general del Estado, los datos son los datos y hay que saberlos. Hay mucha opacidad sobre la criminalidad en nuestro país, pese a que el ministro Fernando Grande Marlaska intente decir lo contrario. Y los datos son los datos. Esa es la verdad. Señores, la verdad no ofende, la verdad no es racista. Tendremos que saber cuál es el problema que tenemos en nuestro país. Basta ya de maquillaje estadístico para esto y para otras muchas cosas. La relación entre los extranjeros y la criminalidad es muy compleja. Es muy compleja y en muchas ocasiones las estadísticas de arrestos, de condenas, no se exhiben. Así como no se exhiben esos datos de los extranjeros. Y fíjense ustedes, voy a abrir un melón en cuanto a la inmigración ilegal y en cuanto a los extranjeros. Hay muchos factores, como por ejemplo la pobreza, la exclusión, el malestar social, que hace que estos extranjeros acaben en la delincuencia. Y lo han visto ustedes seguro con incidentes como por ejemplo el de Torre Pacheco en este pasado verano. O por ejemplo en Canarias, donde, como por ejemplo el gobierno socialista no tiene un plan respecto a la inmigración, lo que hacen es hacinar a cientos, miles de inmigrantes en barracones, en los que no tienen absolutamente nada que hacer, no se les integra, porque hay dos líneas, la inmigración y la integración. La inmigración depende del Estado, de Pedro Sánchez. La integración social de las comunidades autónomas. Señores, el plan está fallando. Esta gente, muy lejos de integrarse, lo que hace es terminar en la delincuencia. Y hay datos concretos que lo explican, como es este informe del País Vasco, de la Policía Autonómica Vasca, de la Ertzaintza, que dice que el 67% de los detenidos son extranjeros. Luego nos cuenta que si el dato mata el relato. El dato es el dato, señores. El dato es el dato y nosotros se lo traemos aquí para que lo tengan ustedes encima de la mesa. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció ayer en el quinto plan de seguridad para el campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico. Este nuevo plan estará vigente hasta diciembre de 2027 y contará con importantes partidas presupuestarias, que se suman a los más de 200 millones de euros ya invertidos desde 2018. Además, se contempla un aumento del 16% de las plantillas policiales desplegadas en el territorio incluido en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, lo que convierte este esfuerzo, según Marlaska, en la mayor inversión en recursos personales y materiales jamás realizada en la lucha contra el narcotráfico en España. Marlaska subrayó que la lucha contra la delincuencia transnacional es un reto que nos va a dejar cicatrices, pero nunca vamos a desfallecer, y reiteró que se emplearán todos los medios que sean necesarios y precisos. Pues eso es lo que hace falta, señor ministro, que se empleen los medios necesarios y precisos. ¿Por qué? Pues porque no se ha hecho hasta ahora. Porque lo han reclamado continuamente asociaciones como Jucil y Jusapol, por parte de la Guardia Civil y por parte de la Policía Nacional, que están desatendidos. Y lo han dicho en alusión concretamente a la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. Pero esto mismo se podría extender a muchos puntos. Y de hecho hoy a las 9:30 nos va a visitar Juan Carlos Girauta, el eurodiputado, que además tiene algo que decir sobre el crimen de Barbate. Un momento en el que el Ministerio del Interior desatendió a los agentes que luchan contra el narcotráfico. Y murieron 2 agentes de la Guardia Civil. Se había denunciado desde hacía muchísimo tiempo que no tenían los medios suficientes para hacer frente al narcotráfico. ¿Qué pasa, señor ministro? ¿Acaso nos vamos a convertir en un país como México, en el que el narco está infiltrado dentro del gobierno? ¿Que las autoridades están tocadas y sobornadas directamente por los narcotraficantes? Esto pasa en México y lo han denunciado muchas asociaciones independientes, ha denunciado el propio Estados Unidos. Se sabe que el narco está infiltrado en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Les pongo el ejemplo de México, podríamos hablar, yo qué sé, de Venezuela. Señor ministro Fernando Grande Marlaska, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia México? ¿Hacia Venezuela? ¿Va usted a proteger a los agentes que dan su vida por España?
Y les estoy hablando concretamente de la lucha contra el narcotráfico, de lo que vamos a hablar, como les digo, con Juan Carlos Girauta a las 9:30. De eso y otras muchas cosas, porque también está siendo, si no me equivoco, en Brasil, la cumbre del clima, ese famoso COP30, en Belém concretamente, en la que se habla de muchas barbaridades climáticas a las que se destina muchísimo dinero, pero a proteger nuestras fronteras, no. ¿A proteger a los españoles? No. Porque sepan ustedes que el narcotráfico lo que hace es llevarse muchas vidas por delante. Específicamente las de esos 2 agentes en Barbate hace unos años. Hace un mes aproximadamente también en Portugal, justo en la lucha contra el narcotráfico en el Guadiana, a un agente portugués. Una situación bastante similar. Estaba con una patrullera y una planeadora de esas que van a muchísima velocidad. Arrasó la embarcación, una embarcación bastante precaria, y ya lo han denunciado en muchas ocasiones, que no tienen los medios suficientes para hacer frente a toda la tecnología con la que cuenta el narcotráfico, porque hay mucho dinero en juego. Y por eso les interesa tocar a ciertas personas, como pasa en México. Aquí, en nuestro caso particular, en el puerto de Valencia, hubo una operación en la que se demostró que había la infiltración del narco en puntos concretos, ¿no?, que afectaban directamente a instituciones serias, como era el propio puerto de Valencia, o directamente, ¿no?, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues ahí hay que poner luz y taquígrafos, y sobre todo que tengan los medios necesarios. Y puestos a reivindicar, también hablemos de los funcionarios de prisiones, que están desprotegidos, señor ministro. Están desprotegidos. Hemos hablado en este programa de drones que llevan droga directamente a las cárceles. Por no hablar de los dispositivos móviles que supuestamente están prohibidos y que están a la orden del día. Y eso es por falta de atención a todos estos funcionarios públicos que están abandonados por su ministro. En fin, ya les digo, a las 9:30 hablamos con Juan Carlos Girauta y nos queda tiempo para una noticia más. Don Andrés de Francia, ¿usted ha escuchado el disco de Rosalía? Pues la verdad es que no. Yo tampoco. No suelo escuchar Rosalía. Yo tampoco, pero yo sé de uno que sí. Sí. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer visitó el programa de Radio 3, una visita de carácter privado, cuyo objetivo era conocer cómo funciona esta emisora fundada en 1979. El jefe del Ejecutivo ha sido recibido por el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, y el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores. Durante la entrevista, Sánchez ha explicado que le gusta mucho escuchar la emisora pública y que intenta escuchar música cuando dice que tiene tiempo. Pero bueno, realmente yo bebo mucho de Radio 3. O sea, me nutro mucho de vuestras propuestas musicales, de las combinaciones que hacéis y realmente, bueno, pues toda la cultura que tengo musical respecto a lo que es España en este año 2025, bueno, desde hace ya muchos años, es gracias a Radio 3. Y a vosotras y vosotros, o sea que... Yo supongo, Pedro, que que los oyentes de Radio 3 que están oyendo esta charla contigo se estarán preguntando, ¿pero cuándo tiene tiempo un presidente del gobierno? Los podcasts. Benditos podcasts, claro. ¿En qué momentos del día te solemos acompañar más? ¿O en qué momentos de podcast son tuyos, no? Pues por ejemplo, cuando estaba en la oposición, cuando salía a correr. Vale. Me ponía aquí a... Virginia y el turbo y programa perfecto para el running. A hacer running, ¿no? Y luego, bueno, pues los fines de semana, claro, pues algún viernes que tienes así libre por la noche también. Bueno, sí, al final encuentras un rato, ¿no? Sí. Y muchas veces no es el problema, el reto para una persona que, por la responsabilidad que tiene, cuenta con tanta información, es que muchas veces escuchar programas de información política o de tertulia política, pues realmente me apetece como participar porque digo, pero si es que esto no es así, pienso, ¿no? Esto es de otra manera. Entonces, prefiero desconectar algunas veces escuchando música y abstrayéndome un poco de esos debates y bueno, pues al final enriqueciéndote, ¿no? Desde el punto de vista más, yo diría hasta incluso espiritual, si me permitís, ¿no? Sánchez también quiso hablar sobre el reciente disco de Rosalía, Lux, del que dijo que le había parecido una maravilla. Pues me ha parecido una maravilla, o sea, realmente algunas veces habéis comentado en los programas que os he escuchado que ahora en los discos no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos, tres, un poco lo que te dé tiempo y en este tengo que deciros que me lo he escuchado del tirón.
Como hay que escucharlo, por cierto, Sí. como quería ella. Sí. Y Entonces, con las letras en la mano, ¿no? ¿Tú eres de escuchar los discos del tirón o eres más de escuchar No, canciones he de sueltas? reconocer que ahora soy más de escuchar canciones sueltas también por una falta de tiempo, ¿no? Pero como había leído no sé dónde que este disco había que escucharlo del tirón, pues bueno, pues me reservé una hora para bueno, pues escuchar el disco de Rosalía y me han gustado todas las canciones. En mi TikTok este sábado voy a recomendar una de las canciones, Anda. así que ahí lo dejo. ¿Lo has escuchado en streaming o la versión física? Porque tiene 3 canciones más Exacto. la versión física. No, la de streaming. Bueno, Pedro Sánchez, qué suerte que tengas una hora entera para escucha activa del disco de Rosalía. ¿Se imaginan ustedes? Agenda oficial, de 10 a 11, Rosalía. Pues a eso va su dinero, señores. A eso y a pagar Radio 3, porque la radio pública la paga usted también. Igual que todo el concepto radio-televisión española, todo ese ente que antes se llamaba corporación, lo paga usted. Esta es nuestra radio pública. Y ellos han tenido la suerte de inaugurar, la campaña electoral de Pedro Sánchez. Porque ya me dirán ustedes, en estas circunstancias, con el juicio del fiscal general del Estado, con el tema de Puigdemont encima de la mesa, con la ruptura de Junts, con la falta de presupuestos generales, pues tiene una hora libre Pedro Sánchez para escucharse el disco de Rosalía y luego otro ratito para ponerse una chupa vaquera e ir a la radio pública, a la radio musical, a hacer política. Esto ya es el no más, señores. Radio 3, entre comillas, era como la más independiente dentro de las líneas progres, por así decirlo, porque en el momento en el que está el gobierno socialista en el gobierno, valga la redundancia, pues tocan absolutamente todo. La televisión pública y también la radio pública. Y ahora la radio musical. Pues nada, señores, ya pasó hace tiempo cuando de repente aparecía Pedro Sánchez en un podcast dedicado a los más jóvenes. No sé si lo han escuchado ustedes alguna vez. Hay un podcast que se llama La Pija y la Kinky. Y de repente apareció ahí Pedro Sánchez hablando de la pizza y hablando de una playlist. Y tachán, elecciones. Pues nada, ahora ya no toca el podcast La Pija y la Kinky, toca Radio 3, esa radio que pagamos todos, como pagamos Radio Televisión Española. Propaganda en la radio pública que paga usted. En vez de, por ejemplo, apostar, pues por ejemplo, una información objetiva, histórica, programas de rigor, que cuenten las cosas como son. Concretamente, nosotros en esta casa, por ejemplo, el lunes vamos a exhibir un documental que se llama Lo que nos ocultaron, producido por la asociación Pie en Pared, guionizado por Juan Carlos Girauta, por Javier García Isaac, por Marcos de Quinto, y que cuenta de una manera objetiva cómo es la historia. Y esto no está financiado por dinero público. La propaganda a Pedro Sánchez, incluso en una emisora de radio que pagamos todos, por desgracia, sí. Respecto a Rosalía, señores, pues la verdad es que yo no lo he escuchado. Lo explicaba muy bien Lucía Echevarría, nuestra colaboradora en Twitter, sobrecarga cognitiva. ¿Qué es? Que lo hemos visto en tantas partes que es que yo ya no puedo más. Que igual es un disco fantástico. Pero es que de verdad que yo ya no puedo más. Y por desgracia no me puedo dedicar durante una hora a escuchar activamente este disco como si por suerte pueda hacer el presidente del gobierno, porque me da la sensación de que tiene una agenda muy libre. Ahí lo dejo. Señores, nos acercamos a las 8, las 7 en las Islas Canarias. Es el momento de hablar con Williams Perdomo, periodista de Voz Media, que nos cuenta la actualidad de su medio de comunicación. Don Williams, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que el cierre del gobierno más largo de la historia ya es eso, historia. Un capítulo doloroso que evidencia la profunda división y tensión política que vive el país. 43 días que han costado más de 14.000 millones de dólares a los contribuyentes y han dejado grandes perdedores. Empezando por millones de ciudadanos afectados por la paralización de los servicios y beneficios públicos, siguiendo por un partido demócrata roto por la mitad y terminando por un Donald Trump y un GOP que, pese a percibirse vencedores, salieron golpeados. Entre tanto, los trabajadores de Starbucks iniciaron una huelga indefinida en al menos 40 ciudades y 65 locales de la cadena de café.
coincidiendo con el Día del Vaso Rojo, una de las jornadas de ventas más importantes para la compañía. Más de 1.000 baristas se sumaron al paro tras el colapso de las negociaciones para alcanzar un contrato colectivo con la empresa. La movilización, que podría extenderse durante los próximos días, amenaza con afectar las ventas de la temporada navideña, un periodo clave para los resultados financieros de la empresa. Y finalmente contarles que la Casa Blanca reafirmó el buen estado de salud del presidente Donald Trump, luego de que los exámenes médicos más recientes confirmaran que su condición física es excepcional. Durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa Caroline Leavitt explicó que la resonancia magnética a la que se sometió el mandatario en octubre en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed formó parte de su revisión médica rutinaria. Añadió que los resultados fueron evaluados por especialistas del centro y que todos coincidieron en que el presidente se encuentra en óptimas condiciones. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, Will. Pues nos acercaremos a www.voz.us para ver todo lo que pasa en Estados Unidos y les diría que en el continente americano, que es bastante extenso. En fin, señores, 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias, momento de la pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando del juicio que del año, del milenio, si me apuran, cuando hablamos del fiscal general del Estado que ha quedado visto para sentencia, pero también de lo que pasa con Carles Puigdemont y de las posibilidades de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rebata al abogado general y que, por tanto, no se consiga traer de vuelta a Carles Puigdemont a España. ¿Qué punto de veracidad tendría esta información? Bueno, pues lo contamos en unos instantes aquí en Mañanas en Libertad.